Hola a todos, muy buenos días, tardes ya desde la península. La verdad es que lo primero, trasladaros mi agradecimiento por poder participar con vosotros en esta interesantísima jornada de Smart Data en Canarias, esta presentación de este proyecto tan ambicioso y tan necesario. Trasladaros también mis disculpas de no poder acompañaros personalmente a mí hoy allí. Me encantaría estar. Realmente también siempre es un placer poder coincidir con vosotros. Eh, y bueno, compartir esta experiencia que desde OSBEC como Asociación Empresarial Hotelera y Turística en la Comunidad Valenciana, iniciamos hace ya unos años y poderos trasladar un modelo que estamos convencidos que es un éxito, que desde luego para nosotros ha supuesto toda una revolución y un hito a la hora de trabajar con el dato y, y sobre todo eh, haceros muy partícipes de la metodología, de la filosofía y, y de cómo se puede trabajar con una herramienta, en este caso como es BeyondTrend, en un cuadro de mando de compartición de datos. Os voy a hacer una pequeña introducción de cómo nace también el proyecto en Comunidad Valenciana. Es un poco el índice que os voy a comentar, explicaros de dónde nace. Lo primero que os voy a comentar es el nombre. Be on Trend en realidad sería BI on Trend, porque es basado en tecnología de Power BI y OnTrend era, lógicamente, una respuesta a una necesidad de saber cuál era la tendencia, cómo saber la tendencia de los datos y cómo trabajar con los datos y adoptar la toma de decisiones. Con lo que el nombre tiene un mensaje totalmente interno. El nombre de la herramienta tiene un mensaje totalmente interno a la hora de poder facilitar el trabajo con BeyondTrend. Después os contaré un poquito y cómo nosotros trabajamos con BeyondTrend y después analizaremos y os presentaré los indicadores con los que habitualmente se trabajan con la herramienta y que son, bueno, pues base de nuestro día a día, ya no solo como organización empresarial. Yo os puedo decir que hoy, 31 de julio, no sé las veces que esta mañana he consultado ya BeyondTrend, el cuadro de mando, pues para atender a medios de comunicación, para saber las previsiones del mes de agosto, para saber cómo se presenta ya el otoño, incluso pues, bueno, pues, determinadas comparativas de fechas y todo esto a golpe de clic en esta poderosísima herramienta. Y os contaré pues, esos indicadores que sobre todo a nivel patronal son esenciales, pero que a nivel empresarial han cambiado la forma de gestionar y han cambiado la forma de entender los datos como un tesoro a compartir y estáis haciendo muy buena reflexión. Esta parte es la que a nosotros más nos costó, porque hace 6 años hablar de la compartición de datos todavía lo teníamos muy tabú y creo que estáis haciendo también una especial reflexión y una alianza para asegurar cómo trabajar con estos datos de manera segura. Veremos todos estos indicadores. Bueno, pues como ya os voy introduciendo, realmente este cuadro de mando nace de la idea empresarial, nace de esos primeros informes que desde OSBEC, digamos, pues consultaba el histórico que tenemos en nuestra página web, en el apartado de la ocupación y de los histórico de ocupación. Tenemos datos subidos desde el año 2004, o sea, ya tenemos un histórico de más de 20 años consolidado, pero claro, toda la estadística, o sea, desde el 2004 la tenemos digitalizada. Toda la estadística previa y todos los años anteriores a la hora de hacer esas arduas encuestas de ocupación, bueno, pues nos limitaba mucho y ahí también habéis hablado de la importancia de tener los datos en tiempo real, datos reales en el momento. Cuando ahora revisamos los datos del INE un mes después, pues son valiosísimos, pero claro, vamos muy tarde. Nuestra dinámica empresarial es muchísimo más rápida y necesitamos tener muchas más variables controladas de manera prácticamente inmediata. Por lo que aquí también os veo y veo esa fuerza empresarial y esa iniciativa empresarial que aplicando
los principios de la colaboración, y Jorge hacía en su introducción una importancia a esa colaboración privada-privada, es esencial para poder trabajar en este ámbito. Es muy, muy importante. El objetivo, tener también además ese análisis predictivo que nos ayude en esa toma de decisiones empresariales. Y no olvidemos, y aquí ahora haremos también este gran guiño, a la alianza con la parte público-privada. Esta iniciativa y Biontren no hubiera sido posible si no fuera por el apoyo y por el entendimiento desde la Administración Turística. Y aquí, además, como veo también a la consejera, no la había tenido ocasión de saludar y agradecer también su participación y su asistencia hoy en esta presentación, pues trasladar también que desde Comunidad Valenciana el apoyo institucional, el apoyo de la Administración autonómica en materia de turismo ha sido clave para poder hacer el desarrollo del proyecto y, sobre todo, poder disponer de herramientas muy innovadoras que necesitan de todas las patas del ecosistema turístico para que pueda llevarse a cabo. Esta filosofía de transformar el Big Data en Smart Data, en el dato usable, en el dato para la toma de decisiones, es la clave a la hora de trabajar en una plataforma así. Nos gusta mucho esta frase de Henry Ford y desde luego os la quería trasladar porque desde luego llegar juntos es el principio, mantenerse es el progreso y trabajar juntos es el éxito de manera clara. Que tengáis un poco esa referencia de estos hitos. Es decir, yo hoy os doy la enhorabuena por esta presentación y también os animo a que esto es ahora ya una carrera de fondo. Nosotros en el año 2019 se desarrolla la plataforma y se empieza a hacer un piloto con 7 hoteles. En el año 2020, año fatídico, como todos sabemos y recordamos, pues nos sirvió para poder facilitar sobre todo ese trabajo tecnológico. Y se consiguió además consolidar en la fase de piloto, hacer ese trabajo de presentación y hacer la integración de PMS, que era muy importante que los sistemas de datos de hoteles, los sistemas de gestión, estuvieran conectados. Y esta es la clave también dentro de este tipo de cuadro de mando y ahora lo vais a poder comprobar. Esa necesidad de tener los datos en tiempo real es porque Biontren tiene conectados los PMS de los hoteles a un cuadro de mando, a un cubo de datos y de información perfectamente, y esto también habéis hecho una muy buena intervención en el ámbito jurídico, perfectamente protegidos, anonimizados y de manera agregada. Es como se trabaja y se muestra. Pero la conexión al PMS, y os contaré en nuestro caso con Biontren, una conexión cada 12 horas, es decir, 2 veces al día, actualizando todos los datos que están en ese PMS, que es nuestra herramienta vital a la hora de gestionar el hotel. Bueno, pues en el año 2020 se consiguió conectar ya 53 hoteles e integrar 4 PMS nuevos. En el 2021 hicimos esta fase de ampliación y de conectividad con nuevos hoteles. Comentaros, el proyecto principalmente, estos 7 hoteles pilotos nacen en Benidorm y crece desde el nicho hotelero de Benidorm, que es donde actualmente además más muestra hotelera tenemos integrada. Pero a partir del año 22 también lo que hicimos fue expandirlo y extenderlo al resto de destinos de Comunidad Valenciana. Es verdad que muchos grupos hoteleros disponían de diferentes establecimientos en diferentes destinos y esto además enriquece la muestra y anima además a estos grupos hoteleros, a estas cadenas, el uso de Biontren se incorpora dentro de una herramienta, yo diría una más, no, la esencial herramienta de los revenue managers y de la gestión propiamente hotelera. En 2024, además, que este proyecto se visualice, se inspire
a otros destinos que puedan tener la misma metodología en el sentido de esa conectividad, de esa recapitulación de datos y ese tratamiento de indicadores y que esos indicadores, que es otro de los grandes trabajos que ha tenido Biontren, que es la estandarización de la información, la homogenización, el que hablemos siempre el mismo lenguaje a nivel indicadores para poderlos comparar. Y os adelanto, esta fue uno de los grandes retos a nivel interno a la hora de, entre todos los hoteles, y éramos todos de la misma zona y éramos todos en el mismo ámbito, estandarizar indicadores básicos de los que todos hablamos todos los días, como la ocupación, el número de habitaciones o pernoctaciones, siempre tiene algo que pulir. Y los económicos sobre todo. Y ahora os haré la referencia cuando veamos indicadores de ADR y de REPAR para saber cómo o contaros la experiencia de cómo se ha podido llegar a unificar también toda esta información. Eh, Creo que esta slide recopila un poco todos estos aspectos que estábamos tratando. Por un lado, la potencialidad de una herramienta que trabaja con una calidad de datos extrema, es decir, que esa forma automática de conexión a los PMS da datos 100% reales y 100% fiables, es esencial para después trabajar con datos que coincidan. Os contaba el caso de Benidorm, que es donde más muestra se tiene. Estamos hablando de más de 70 hoteles ahora mismo conectados en un destino como Benidorm. Cuando nosotros después trabajamos los informes estadísticos, que seguimos haciendo nuestros estudios estadísticos en nuestra parte estadística quincenal, el dato de Biontren y el dato tratado, la estadística, en este caso de la muestra representativa a nivel estadístico, es prácticamente igual, porque la fiabilidad del dato es total. Entonces, da un respaldo absoluto a trabajar con una herramienta como es Biontren. Luego, por un lado, la gran ventaja que tiene una herramienta así para el propio hotelero. Claro, yo os hablo desde el punto de vista de organización empresarial, de patronal, y os diría que ya no sabría vivir, ¿no? Sin Biontren. A nivel de la administración turística es clave para poder tener la administración autonómica esos semáforos, esos indicadores, esos visualizadores de futuro de saber cómo se mueven los mercados. Me encantaría entrar en el caso de Valencia y lo que ha pasado desde el 29 de octubre y el impacto sobre el turismo de una tragedia tan enorme y lo que ha podido suponer también a la hora de analizar los indicadores y disponer de una herramienta así era clave. Ojalá y hubiéramos tenido toda la muestra de Valencia dentro de Biontren porque nos hubiera dado muchísima más puntería a la hora de poder trabajar con determinados mercados, sobre todo en el internacional, que claro, que sufren mucho de esa visión de un destino por los acontecimientos que hayan pasado en él. Bueno, pues para el hotel también es esencial el trabajar para que los hoteles, y lo habéis definido, que también podréis definir o crear vuestro set competitivo, es una visual potentísima, porque además el set competitivo, cuando un hotel se incorpora a la herramienta, puede ver todos los hoteles que están integrados en la herramienta y selecciona aquellos 5 que garantizan una validez de la muestra, porque él va a compararse, y ahora veremos el gráfico, con la media de esos 5 de su set competitivo. Jamás hay ninguna posibilidad de identificar el dato exacto de cada hotel, es siempre un agregado. Eso es muy importante y creo que lo estáis además tratando desde el primer momento. Los datos agrupados, tanto a pasado como a futuro, y los modelos predictivos que hemos empezado a trabajar, además aplicando inteligencia artificial, ahora sí que revolucionan absolutamente el conocimiento y el tratamiento de los datos de una herramienta así y podremos analizar tendencias y comportamientos. Hablabais de la turoperación, de las ventas, de cómo estábamos hoy el mismo día del año pasado en referencia a todas las ventas futuras. Ese análisis a golpe de clic es absolutamente una revolución. Y después, por supuesto, el tener planes tecnológicos y el tener la capacidad de poder seguir integrando PMS y dando soluciones a nuestro sector, bueno, pues también trabaja con una tecnología muy facilitadora. Y esto también es importante. ¿Cuáles son nuestras cifras
a día de hoy de un proyecto como Biontren, que ya veis que nace ya desde hace unos años. Pues arranca con los 7 hoteles piloto, ahora mismo tenemos más de 130 hoteles integrados, 17 PMS ya conectados. eh, y lo bueno de esto es que va generando siempre, cuando se hace el trabajo de integración de un PMS, ese trabajo se exporta a todos los hoteles que se puedan a conectar. Mm, es la primera pregunta. ¿Quieres conectarte a Biontren? ¿Qué PMS tienes? ¿Está integrado o no? Y si no está, se integra. Y ese trabajo ya sirve. Y sirve en la Comunidad Valenciana y sirve en cualquiera otro de los territorios donde haya un PMS nuevo que se pueda integrar. Ese trabajo es colaborativo absolutamente. 26 destinos turísticos son los que ahora mismo de la Comunidad Valenciana tenemos integrados. No todos pueden ofrecer datos agregados porque no tienen muestras suficientes, pero sí que suman al total de la Comunidad Valenciana, que es el aspecto también más interesante. Bueno, estos serían los indicadores principales de información. Ahí los vais a ver en la visual del cuadro de mando resumen, pero estaríamos siempre hablando de los indicadores de ingresos, de los de ocupación, de los de habitaciones, de los de pernoctaciones, indicadores económicos de red paridad de R y el análisis predictivo y de otros aspectos que, por cierto, siguen creciendo y siguen dinamizándose gracias a la participación del propio sector hotelero que utiliza la herramienta y que quiere nuevas funcionalidades unidas a su tratamiento de datos. Esta visión participativa y colaborativa es clave y esencial. Bueno, pues aquí ya tendríamos esta visual. Dos cosas. La información que ahora mismo tenemos en esta demo es información ficticia, no es información real. Y otra cuestión, al final de la presentación os he preparado un QR para que podáis descargar la presentación completa, con lo que podéis ahora mismo relajaros y observar la información para que también podamos tener debates si así lo consideráis. Bueno, estamos viendo el panel resumen, este es el panel de cabecera, la apertura de Biontren cuando entramos a él. Y, y como veis es el que compara todas las variables, todos esos indicadores. Estaríamos viéndolo en función del mes en curso con el comparativo del año de referencia que elijamos. Esto por lo que veis arriba en los filtros, podríamos filtrar por área geográfica, por categorías de hotel y por el año de referencia que vemos esos datos. Y como veis, en cada una de las visuales vemos o hemos decidido visualizar cada uno de los indicadores de ocupación actual y comparada con el año pasado. La del año pasado es todo, y estos son datos absolutamente reales. El de ingresos, el de pernoctaciones, el de habitaciones y siempre con esas análisis e identificaciones de la diferencia y la diferencia porcentual. El VADR, que ahora os contaré porque ese VADR es un ADR propio, es decir, es un ADR que contempla régimen de pensión alimenticia, porque aquí también tuvimos que filtrar las tipologías de hoteles más frecuentes que tenemos en nuestros destinos turísticos y al final un ADR sin pensión alimenticia pues no era un dato que sea el que se más utilizaba porque pues, que os voy a contar también, ¿no? De las diferentes tipologías de hotel y de producto turístico. Y el VREPAR, que también contempla, en nuestro caso, el análisis del indicador junto con la pensión alimenticia integrada. Además, esto da pie a hacer toda la variabilidad de indicadores, pensión completa, todo incluido, alojamiento y desayuno, todas estas cosas se pueden llegar a detallar y desgregar dentro de la plataforma. Y la tabla inferior hace el análisis de la venta de los últimos 5 días. Como veis en la columna primera está esa fecha de venta y después de los meses a futuro de esa evolución de la venta de esos últimos 5 días. Y ahora pues veríamos que para cada uno de los indicadores tenemos la misma estructura en la visual. Tenemos siempre la comparativa del año en curso con el mes en curso, el year to date y el month to date, y comparado con el año de referencia que hayamos elegido.
En este caso, nosotros tenemos desde año de referencia 2019. Hay algunos datos que ahora todavía tenemos que refrescar para algunos destinos donde la muestra o no hayan volcado, porque cuando un hotel se integra con su histórico. Esto es vital también para que el Power BI aprenda y luego cuando queramos trabajar sobre previsiones y los modelos predictivos, el FCAS necesita conocer el histórico y necesita conocer lo que ha pasado para poder trabajar también sobre los modelos, ¿no? de previsión. Bueno, pues todos los indicadores, vamos a ir viendo cada uno de ellos, tienen esta visual en cuanto a la comparativa del año en curso, del mes y las diferencias, también con esta connotación o esa diferenciación entre la diferencia y la diferencia porcentual, los gráficos de evolución de ingresos en este caso, y en la última gráfica que veis abajo, que incluye el Saint Anne Year, que es el mismo día del año pasado, tal día como hoy, en este caso, pues hoy porque estamos consultando, pero yo podría verlo en la plataforma en directo con un 31 de julio y podríamos saber cómo está también ese modelo comparado con el dato que teníamos el año pasado. En ocupación tiene el mismo esquema comparativo, el año en curso, el mes en curso, la diferenciación, el análisis de la ocupación anual y de la ocupación a 12 meses con esa comparativa del mismo día del año pasado. Es importante recordaros que siempre se puede filtrar por área geográfica, por población, porque nosotros filtramos por provincia y por población, por destino. En este caso, pues los destinos que nos salen en la provincia de Valencia es Gandía y es Valencia ciudad. Y en el caso de la provincia de Alicante nos sale Alpe, nos sale Benidorm y nos sale Costa Blanca, que es la suma del resto de destinos, porque cada uno de ellos necesita aportar mmm, masa crítica suficiente para poderlo llevar, para poder sacar un dato significativo y lo suficientemente seguro. En habitaciones, el mismo esquema, que sería otro de los visuales que tenemos de cada uno de los indicadores. Pernoctaciones con la misma información y además con esa capacidad de hacer ese análisis de pernoctaciones del año en curso y esa previsión para los siguientes 12 meses y esa comparativa del año anterior. En cuanto a indicadores económicos, por lo que les comentaba, de la parte de la particularidad de crear indicadores económicos ad hoc a nuestras necesidades, claro, ahora mismo a la hora de sacar informes agregados y cuando hablamos de información económica, pues ahí miramos los datos del INE y los cruzamos porque claro, este dato está trabajado por el propio sector para tener efectivamente pero también podríamos disponer de ADR solo de pernoctación, ¿no? O de alojamiento. Aquí haceros una referencia. eh, no, bueno, es el detalle de las dos visuales que pudiéramos tener, también para poder comparar con todos los filtros. Y después entraría en este tipo de análisis que ya les comento que han sido los hoteleros los que han pedido desarrollar estas funcionalidades. Por un lado, el ámbito de las cancelaciones, que ha sido, bueno, pues muy interesante el poder tener esa evolución de cancelaciones del año en curso y previsión de los 12 meses, como por ejemplo en el momento Dana, después del 29 de octubre en Valencia y Valencia Ciudad, fue clave a la hora de analizar ese impacto sobre el turismo y el efecto de las cancelaciones y sobre todo pues muy vinculado también a, a la parte económica, ¿no? Que pueda suponer este análisis de cancelaciones. Después todo el desglose por régimen de alojamiento y esa comparativa de solo alojamiento, alojamiento de desayuno, media pensión, pensión completa y todo incluido y poder desarrollar este dato global para poder también ubicarse uno mismo en cuanto a su comparativa. Mm, El análisis por países, que es otra de las
visuales más potentes que tiene la herramienta a la hora de poder hacer incluso esta previsión y este comportamiento en las intenciones de reserva de los diferentes mercados emisores. Eh, Interesantísimo y muy útil a la hora de poder trabajar con estos datos. La evolución por ventas. Aquí, además, súper interesante porque podemos tener integrados todas las formas de venta. Y esto aquí lo veríamos, lo veríamos desde la venta directa, toda la tour operación, todo lo que pueda suponer cada una de las OTAs, y esto vendría perfectamente desglosado. Eh, y podríamos seguir también teniendo esa comparativa de manera segura, que eso es muy importante a la hora de no hacer ningún tipo de confusión en los datos, pero lo comentabais también, ¿no? Cuando tenemos esas presiones y esas negociaciones, podemos tener una visual escéptica, controlada y muy, muy, muy fiable. Y enseñarles también la parte de la comparativa del set competitivo, de cuando el hotel selecciona a ese set y cómo ve, cómo visualiza esa comparativa de sus datos propios, única y exclusivamente, con la media de su set competitivo, tanto en ingresos, en el mes, en el año actual, como con los gráficos que puede, en este caso, analizar el indicador de ocupación y el indicador de ADR adaptado entre el tipo hotel y la media OSBE con la media set competitivo elegida. Ahora, de todas maneras, cualquier duda lo podemos comentar. Yo no les voy a negar, este es mi favorito, este es el que más utilizo porque este es el comparativa por periodos. ¿Qué tal la Semana Santa de este año y el pasado? Fechas diferentes. Pues lo interesante de este indicador es que al tener los datos, esto los vemos a pasado y incluso a previsión. Ahora mismo, mes de agosto, podríamos poner el mes de agosto de 2025 comparado con el real del 24 y ahora con lo que vamos a ver de los modelos predictivos, hacer una idea de hasta dónde va a llegar, pero poder hacer comparativas de periodos a seleccionar es una herramienta muy potente. Fines de semana con determinados impactos, eventos. El fin de semana pasado, por ejemplo, que en la ciudad de Benidorm hubo un festival musical y elevó la ocupación hotelera pues, prácticamente al 95%. Y bueno, este dato, poderlo comparar con el festival, tal y como fueron las fechas el año pasado, es un dato muy, muy útil. Eh, Les decía que no me quedaba tampoco, aquí tenemos el de por tipo de habitación, también con las diferenciaciones entre el ADR o porcentaje de ocupación, habitaciones y por las tipologías, que también es algo muy, muy, muy necesario a describir y detallar para poder tener ese análisis de ventas, también por tipologías de habitación, tendencias de mercado, absolutamente muy, muy potente el uso de estos indicadores. Y el de canal de venta, que os había hecho un poco la referencia de mercados, bueno, pues aquí sería la visual de los canales de venta. Veis, por ejemplo, pues aparecen cada una de la tour operación, de las OTAs, de las agencias, con los datos. Y quería irme al predictivo también, el predictivo que utiliza ese valor de predicción, ese valor de forecast que se incorpora. Además, aquí hacemos también ese análisis de predicción por áreas geográficas. Por ejemplo, tenemos por representatividad estas 4 áreas diferenciadas: Benidorm, Costa Blanca, que es el resto de provincia de Alicante, en Valencia provincia y en Castellón provincia. Y en estos gráficos podemos tener el dato real a día de hoy, y si lo veis para el resto de meses de futuro, podemos comparar con ese valor predictivo, con el mismo día del año pasado y con el año de referencia, es decir, con el dato real con el que vayamos a analizar. El predictivo también es mi favorito. Este es uno de nuestros semáforos de indicadores. Aún no nos queremos obsesionar y mirar esto todos los días, a todas horas, pero todos los días sí que cae una mirada y una tendencia a estos modelos, porque cualquier factor afecta a los modelos. El análisis de pick-up también es uno de los solicitados por el sector hotelero y más utilizado también por ellos para ver
esa estimación de incremento o disminución de habitaciones en las fechas concretas. Aquí veis que en la tabla aparecen menos de un día, en 3, en 7, en 15, en 30, 60 y 90 días para ver eh, la evolución del pick-up y de cómo se están analizando por zonas, que es también muy, muy, muy interesante. Y, y el Booking Page, que analiza la evolución de de la ocupación en un periodo concreto para una fecha de estancia definida. También otro de los más potentes en cuanto a análisis de indicadores. Son muchos. Al final, lo que sí que digo que es que se eligen, ¿no? Los con los que más se trabaja, o los revenue trabajan más con uno, la parte operativa trabaja más con otros, las directivas, las propiedades, las patronales, la administración. Este es el valor y el éxito que tiene una herramienta de esta manera. Por supuesto, nosotros como barrera de entrada, pues le hemos insistido y vuelvo a hacer referencia para que no lo olvidemos. La confidencialidad, la protección del dato, el ámbito jurídico que respalda esa seguridad para poder tener unos contratos de confidencialidad absolutos. Y aquí entran todas las partes afectadas. Por supuesto, la tecnológica que lo desarrolla, OSBE como organización empresarial que lo potencia, la administración turística, porque también es usuaria y en este caso, en nuestro caso en Comunidad Valenciana, es promotora del proyecto, con lo que también entra en este NDA, en este acuerdo de confidencialidad, y por supuesto cada una de las empresas que participan en el proyecto. Y quería volver a insistir en esta seguridad y necesaria ámbito asegurado del uso de los datos. En nuestro caso, Osbec lidera la iniciativa. Como les comento, es Comunidad Valenciana Turisme quien apoya y quien sostiene económicamente la herramienta, y Synergix es nuestro desarrollador tecnológico. Agradecer la atención. Espero no haberme extendido demasiado. Nos pasaríamos horas hablando de Biontren, por lo que entiendo perfectamente también que hoy es un día muy importante para vosotros a la hora de presentar un proyecto que sin duda va a poder seguir aportando muchísimo a esta nueva era de inteligencia en los datos y esta necesidad de trabajar con ellos, controlada, pero de manera colaborativa. Muchas gracias.